Si eres de los que te gusta llevar la fiesta donde vayas, esta bocinita te va a seguir el ritmo. La versión anterior fue un trancazo de venta y la marca decidió repetir la fórmula. ¿Por qué no? Ahora con más potencia, más batería y un precio muy similar. Te presento la Tronsmart T8, la bocina que llevará tus pachangas al siguiente nivel. Son 40 watts de potencia y escuchen cómo suena esta cosita. ¿Y qué les pareció el sonido, amigos? Pues no te muevas de ahí para que descubramos juntos todos los detalles de esta bocinita. Soy Gunter, esto es GTEC MX y esto arranca ya. Y dentro de la caja, además de la estrella del show, la Tronsmart T8, encontramos un cable USB-A a USB-C, manual de uso, que esto no te lo vas a leer, una tarjetita explicando la tecnología SoundPulse y la garantía de la marca. Para de contar. No hay sorpresa, todo lo que necesitas está aquí. Y ahora hablemos del precio, que es lo que a muchos les pica la curiosidad. En precio, este pequeño monstruo cuesta nada más y nada menos que $59.99, unos 1.300 pesos mexicanos, directamente en Mercado Libre en la tienda oficial de la marca. La verdad es que con la calidad que tiene y como es una renovación de un producto que ya era exitoso, yo me esperaba que estuviese mucho más caro. Con este precio, lo más probable es que repita el éxito de la T7. ¿A ti qué te parece? Y pasemos al diseño, porque se han mantenido fiel al modelo anterior, han tratado de mejorar donde se podía. ¿Para qué cambiar lo que funciona, verdad? Es una bocina compacta, la idea es que la puedas llevar a donde quieras contigo, la metes en la mochila y listo. Son 25.7 centímetros de largo y 12.8 de diámetro. Pesa tan solo 0.79 kilogramos, es un poco más ligera que la versión anterior. Trae un mesh de tela en toda la bocina, que viene la marca en silicona, con unas letras así que sobresalen. Los controles en un pad de silicona también, y la verdad que muy sencillo porque solamente tiene encender, apagar para la conexión Bluetooth, adelante, hacia atrás, play, y el botón de SoundPulse que tienen todas las bocinas de la marca. Aquí tiene un pad tapando las conexiones, que vamos a hablar de ella más adelantito. Este pack, que es así un poquito difícil de sacar, tiene una razón y es porque la bocinita tiene certificación IPX7. La vas a poder sumergir, pero te recomiendo que siempre tengas el pad puesto para tapar las conexiones. En la parte de abajo tiene un mesh, pero este de plástico, y los pads de silicona para que cuando la pongas así en vertical no se mueva. Parte de arriba, este dial que te va a servir para regular el volumen, y tiene este halo de luz, que son 3 combinaciones nada más que le dan un toque diferente a la bocina y además se mueve al ritmo de la música, es decir, se sincroniza con la música. Esta jaretita o este cordón te va a permitir colgarlo donde tú quieras, en un árbol, en la mochila, donde tú quieras. No hay mucho más que decir en el diseño, salvo que la han clavado. Está muy bien construida y los acabados se ven totalmente premium. ¿Tú cómo la ves? Conectar esta bocina es muy fácil. La principal conexión que vas a usar es Bluetooth 5.3, que es rápida y fiable. Por cierto, tiene un alcance de 15 metros. No te recomiendo dejar la bocinita 15 metros lejos de ti, porque pues adiós bocinita. Y aquí están todas las conexiones, que es USB-C, tarjeta TF y el puerto auxiliar de 3.5 milímetros. Lo que más vas a usar, como les dije, siempre va a ser la conexión Bluetooth para conectarlo a tu teléfono. La marca tiene una aplicación y en esta aplicación vas a poder ecualizarlo. Tienes 5 presets más uno que puedes ponerlo a tu antojo como tú quieras. Y tiene para seleccionar los distintos tipos de entrada y los patrones de LED, que son 3, que es carrusel, respiración y fiesta. No hay mucho más que decir del software, es muy sencillo, no vas a tener ninguna complicación. Y en cuanto al sonido, que es la razón de ser de una bocina, porque puede estar muy bonita, que de hecho lo está, pero si no tiene buen sonido, no vale de nada. Ya les di una probadita y saben que es bueno. Son 40 watts de potencia y un sonido 360 realmente muy nítido, aún a un volumen alto. Y escuchemos nuevamente esta bocinita para que le agarren el gusto. El sonido te envuelve y llena muy bien toda la habitación en la que lo pongas. Trae audio de 2.1 canales con tecnología SoundPulse, que es la tecnología patentada por la marca que potencia bastante bien los graves. La verdad es que la calidad del audio en esta bocinita, como pudieron escuchar, es impactante para su tamaño y precio. ¿A ti
qué te pareció. Y hagamos un test en exteriores para ver qué tal se escucha esta bocinita. Y en cuanto a la batería, no tendrás ninguna queja. Puede llegar hasta 18 horas de reproducción. Claro, si apagas el halo, que tampoco consume mucho, y si tienes el volumen en el 50%. Si tienes todo al 100, todo encendido y el volumen al 100%, te debe durar unas 10 horas, que son muchas horas de fiesta. Trae 9000 mAh, que son 5000 más que la T7, la versión anterior. Así que la diferencia es notable, se carga completamente en 4.5 horas. En resumen, señores, vale la pena esta Tronsmart T8. Te la voy a hacer corta. Si vienes de la T7, esta la tienes que tener sí o sí, porque mejora en todo. Y si es tu primera vez con Tronsmart, lánzate, que ya pudiste oír la calidad del sonido, la nitidez y además la potencia que trae este bichito. Y si a eso le sumas el precio, tan solo $59, pues ya no tienes que pensarlo mucho. Esta actualización de la bocina fue un acierto total. ¿Tú con cuál la pondrías a competir? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review, que fue bastante cortito, de esta Tronsmart T8, la actualización de una de las bocinas más exitosas de la marca. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere de esta bocinita. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta todas las semanas que subo videos de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.